No sé cómo volví a mi habitación. Abrí los ojos y vi el techo. Por supuesto, fue la primera vez que lo vi. «Despierta», se escuchó la voz de César. Cuando giró la cabeza con fuerza, acariciando el cuerpo desnudo de Li Wan, suspiró y dijo: «¿De verdad?» «Sí, soy débil». Desesperado, Li Wan terminó sus palabras. «Está bien ahora, ya sea siguiendo o protegiendo, lo sabes todo, así que haz lo que quieras. Prefiero estar cómodo con eso. Pero tienes que resolver esto». No quería mover ni un solo dedo, pero Li Wan abrió la boca. «¿Por qué estás aquí?» «¿Qué?» Debe haberlo oído, pero preguntó. Li Wan dijo de una manera difícil, sintiendo que cada palabra que decía le daba 10 años de vida. «¿Por qué estás aquí, de repente?» «¿Qué quieres decir?» ¿No sabes que hubo un alboroto sobre Sergei persiguiendo a su padre jubilado? Supongo que sí. César dijo que no le importaba. No es lo suficientemente difícil golpear la espalda de un anciano jubilado. Había suficiente espacio para la duda. Lee Won señaló que fue sarcástico por su dura reacción. Además, ¿a qué te refieres con alquilar todo el hotel? Por supuesto, cualquiera sospechará si se mueve tanto. ¿Debes haber actuado sin ningún plan en absoluto? César mostró su molestia y acarició el rostro de Li Wan. No se sabía si estaba jugando con él o si realmente estaba tratando de calentarlo más, pero Li Wan no respondió de todos modos. Fue porque no había nada más de lo que salir porque hasta el alma se había ido. Cuando no hubo respuesta, César chasqueó la lengua brevemente y empujó su propia cosa a través de la entrepierna de Lee Won. Dejando que se moviera lentamente, César abrió la boca. «Porque viniste a las aguas termales». ¿Es esa la respuesta? Cuando Li Wan preguntó, como si fuera una tontería, César advirtió. «Te hubiera dicho que no usaras el espacio público». César, sintiendo la pausa de Li Wan como una conexión, se mordió suavemente el pabellón de la oreja. «Recordar. Tal vez sea así. ¿Alquilaste todo el hotel?» Te supliqué que dijeras que no, pero Li Wan ya lo sabía. «¿Qué esa es la respuesta? Gracias, nadie te ha visto nunca, ¿verdad?» La mano de César acarició suavemente su cuerpo desnudo. «Esta». Hubo una persona que, a pesar del esfuerzo, fue en vano. También se mostró por delante y por detrás. A pesar de la negativa del grupo, Lee Won tomó su propia iniciativa. Sin embargo, Li Won no tenía intención de revelar ese hecho. Cuando dije eso, sentí que una guerra estallaría en ese mismo momento. Li Wan recogió saliva seca y la tragó, luego abrió la boca. No. Era difícil incluso decir una sola palabra de una mentira. Como abogado cuya profesión se dice que es otro nombre para un estafador, hubo momentos en los que, naturalmente, engañé a otros, pero no hubo mentiras. ¿Es porque los humanos se ven obligados a ser honestos frente a sus instintos? Este no era el momento para consideraciones filosóficas. Li Wan cambió rápidamente de tema con la esperanza de que estuviera bien engañado. ¿Esa es toda la razón? Entonces no tendrías que venir en persona. Incluso irrumpieron en la fiesta. César respondió con indiferencia cuando lo agregó como si lo hubiera criticado sin pensar. Hay uno más. ¿Qué? De repente, César lo sacó, lo agarró por los hombros y lo acostó. Lee Wan, quien de repente se encontró cara a cara, no pudo hablar ni mentir esta vez. Mirando directamente a los ojos de Lee Wan, César abrió la boca. «Mijail. ¿Padre?» «Bueno». César entrecerró los ojos. «¿No es genial?» Le tomó unos segundos de pausa entender las palabras. Tardíamente, mi cabeza comenzó a dar vueltas y, al mismo tiempo, una fiebre subió desde adentro. «¿Loco? ¿Qué estás hablando ahora? Este único gilipollas de la parte inferior del cuerpo». Li Wan quiso golpearlo, pero falló porque César rápidamente agarró su muñeca y la presionó. «No estoy bromeando, le gustas mucho a ese chico». «Es mi padre. Porque yo soy el hijo». Aún así, César no disipó sus dudas. Todavía en voz baja, preguntó. «Realmente no has hecho nada, ¿verdad?» Lee Wan frunció los labios y sarcásticamente. ¿Estás teniendo eso con tu padre? Pensé, veamos cuál es la respuesta, pero en el momento en que escuché las siguientes palabras, me sentí aliviado. Sasha es vieja. No sé si estoy hablando con humanos o animales. Será mejor que hables con la pared. Al menos la pared no dirá tonterías como esta. Mi padre también es viejo. De todos modos, eso no es todo. Lee Wan respondió con cansancio, sintiendo un dolor de cabeza. No tengo eso con mi padre, ¿de acuerdo? Es diferente de por qué no lo haces, pero no lo haces de todos modos. César, quien miró el rostro de Li Wan por un momento, sonrió brevemente. Bien entonces. Susurró mientras besaba sus labios. Si tienes eso con otro hombre, te mataré a ti y a ese hombre.
Su mano se envolvió significativamente alrededor del cuello de Lee Won. Muy doloroso. Después de todo, sería mejor no decir por el resto de mi vida que Vladimir me vio desnuda. Con una nueva resolución, Lee Won aceptó el cuerpo de César cuando entró de nuevo en la habitación con el rostro contraído. Era la noche del día siguiente cuando Ji Won apenas había sido liberado de César. Pensando que sería dentro de una semana, estaba aterrorizado, pero afortunadamente, César liberó a Lee Won en un día. No tengas eso con otros chicos. Después de una advertencia más frente al ascensor, César desapareció por la puerta que se cerraba. Ya no tenía la energía para hacer nada con nadie. Lee Won apenas regresó a su habitación, sintiendo que su cintura, espalda, cabeza, piernas y cuerpo estaban todos desgastados. Lee Won tan pronto como lo vio, su padre lo saludó con una sonrisa. ¿Qué pasó? ¿Sabes lo sorprendido que estabas de que de repente desapareciera? ¿No fue un gran problema? Sí, lo siento. Tengo un asunto urgente que hacer. Si cae en esa mentira, es una prueba de que ama y confía en la otra persona. En la medida en que no hago preguntas sobre cosas que realmente no quiero decir. A pesar de todas las preguntas, preocupaciones que he pasado. Mikhail volvió a decir que sí sin decir nada y se rió de las sencillas mentiras de Lee Won. Cuando Lee Won se sintió culpable, Mikhail continuó. Si Leonid no me lo hubiera dicho, te habría buscado habitación por habitación de hotel. Los ojos de Sergei estaban muy abiertos y todos estaban tan sorprendidos de que desapareciera. Sus siguientes palabras desaparecieron en la distancia. Lee Won se sentó cómodamente en el sofá de la sala de estar, mirando fijamente el rostro de Leonid y saludándolo. ¿Por qué está ese hombre aquí? Esa fue la primera pregunta que me vino, pero no tuve tiempo de cuestionarla. En cualquier caso, estaría bien si mi padre se sintiera aliviado. Decidí hacer preguntas más tarde y, en primer lugar, apoyé mi cuerpo cansado en el sofá y Mikhail abrió la boca. ¿Qué has estado haciendo toda la noche para que estés tan cansado? La extraña sonrisa en su rostro ya era bastante sospechosa, pero desafortunadamente, todo era problemático para el presente Lee Won. Solo un poco, lo fue. Mientras pasaba las palabras, pareció pasar esta vez también. Simplemente estaba dando vueltas sin ver la creciente sonrisa, dijo Mikhail. Debes ser una gran mujer, para haberte dejado tan exhausta de la noche a la mañana. Al principio no podía entenderlo. Parpadeé ciegamente, pero Mikhail continuó hablando con alegría. No sabía que mi hijo era tan débil. ¿Necesito darle algún medicamento? ¿Qué te parece, Leonid? Ante eso, Leonid sonrió y respondió. Debe haber sido un caballo o un elefante. No, es una ballena. Lee Won no pudo evitar reírse de la significativa lista. ¿Qué era de antes, ese hombre? Mirando el rostro pálido de Lee Won, dijo Leonid. El señor Lee Won ha chupado completamente su y regresó, desafortunadamente. ¡Qué gran mujer! Al verlo sacudir la cabeza con admiración, Leonid sonrió extrañamente. Genial. Si estableces un récord, definitivamente estará en el libro Guinness de los récords. Pobre Lee Won. Solo Lee Won notó el significado de las palabras añadidas. ¿Por qué sigues hablando así? ¿Qué es lo que sabes? Dijo Mikhail mientras miraba al hombre con el ceño fruncido, que siempre exudaba un matiz extraño. Entonces es difícil. De todos modos, tendré que ver qué tipo de mujeres, ¿cuándo me vas a presentar? Sí. En ese momento, Lee Won, que entendió el flujo de la historia, parpadeó y Mikhail sonrió como si lo supiera todo. Está bien, escuché todo de Leonid. Lo siento, Lee Won. ¿Dijiste que han estado saliendo por varios meses ya? Corriste así ayer y estás tan enganchado que volverás hoy a esta hora, así que... ¿Por qué no me presentas? Según Leonid, incluso mencionaron la historia del matrimonio. ¿Qué? No. Lee Won gritó de vergüenza sin saberlo. ¿Cómo sabe eso ese tipo? Mikhail pareció sorprendido por su rápido parpadeo, pero luego no dijo nada. No hay necesidad de entrar en pánico, Lee Won. Si me gustas, tampoco tengo intención de estar en tu contra, pero, ya sea usted o su nuera, tendrá que darle a su bebé algún medicamento. Que sea bueno para su cuerpo, siempre y cuando esté exhausta y regrese. Mikhail agregó a Lee Won, quien no dijo nada. Aún así, mi hijo tiene un problema con hacer que una mujer le proponga matrimonio. Un hombre debería hacer eso. No te lo propuse, solo una palabra pasajera. Mikhail le dijo amablemente a Lee Won, quien solo tartamudeaba porque no sabía cómo lidiar con esta situación. Está bien, entonces, compras el anillo y te lo pones. Eso es lo que hacen los hombres, sin importar qué tan alto sea el rango de las mujeres en estos días. Existe tal cosa como una tradición inmutable. No es así. Mikhail, que había hablado hasta ese momento, agregó con anticipación. Por cierto, escuché que hay una tradición de vivir con los suegros en Corea. No, no es que vayamos a vivir juntos, pero es porque Leonid nos lo dijo.
No estoy hablando de vivir juntos, solo me pregunto si deberíamos vernos a menudo para que la nuera no lo pase mal. Por supuesto, el médico del niño es lo más importante, así que no importa si es incómodo. Qué feliz soy de tener a alguien a quien conoces tan en serio. Mientras arrojaba las siguientes palabras de Mikhail por un oído, Lee Won miró al hombre sentado frente a él como si fuera a matarlo con una sonrisa en el rostro. ¿Qué demonios estás haciendo? Lee Won, quien arrastró a Leonid a la habitación, comenzó a interrogarlo. Estaba tan enojado que apareció de la nada e inventó todo tipo de palabras y finalmente se metió en problemas. Independientemente del estado de ánimo de Lee Won, Leonid todavía sonrió y dijo con una sonrisa afable. Lo hice por ti, lo siento. ¿No deberías haber hecho nada por mí, no se hizo más grande? Ante eso, Leonid inclinó la cabeza de manera inadecuada para su tamaño y preguntó. Ayer solo te decía que no molestaras a Mikhail porque estaba con su amante porque te estaba buscando desesperadamente. ¿Acabo de decir que fue en una fuente termal al aire libre? Por un momento, Lee Wan se detuvo. Leonid sonrió y continuó. Pensé que le iba a dar un infarto si veía a su amado hijo teniendo eso violento en una fuente termal con su archienemigo, así que me cuidé a mi manera, pero lo siento si los ofendí. Incluso. Ahora, revelaré la verdad y aclararé cualquier malentendido. Por favor, manténgalo fuera de él. Camino. Espera. Lee Wan, quien rápidamente atrapó a Leonid cuando estaba a punto de irse, dijo. Eso es, gracias. Eres bienvenido. Me ofendió la cara sonriente, pero tuve que taparme la boca de todos modos. Lee Wan apenas suavizó su temperamento y preguntó. De todos modos, ¿por qué dijiste algo más? ¿De qué estás hablando como propuestas, citas por meses, elefantes y caballos? Mikhail tenía tanta curiosidad que no tuvo más remedio que decírselo. Leonid mostró una expresión triste esta vez. Solo soy un anciano jubilado, pero es muy triste ver a mi hijo vivir, así que detente. Pero Lee Wan era demasiado bueno, debería haberlo presentado antes. Te dije ayer cuánto le gustaba a Mikhail. Lee Wan sintió que le rechinaban los dientes y lo miró. ¿Ustedes? ¿Qué estás haciendo? Sí. Mirándolo, Lee Wan preguntó con una sonrisa. ¿Qué estás tramando? ¿Qué esperas mientras hablas de César y de mí? ¿Es dinero? De ninguna manera. Leonid agitó las manos y dijo. Sé mejor que nadie que Lee Wan no es más que un mendigo. Porque saqué los detalles de la cuenta. Quien quiera. Debido a que mi trabajo es mi trabajo, no pude evitar hacer una verificación de antecedentes. Las palabras de Leonid fueron extrañamente ofensivas. ¿Por qué hiciste una verificación de antecedentes sobre mí? Leonid respondió rápidamente a la pregunta de Lee Won. La razón por la que soy el mejor en este campo es que no hay fallas a través de una investigación y preparación exhaustivas. El hombre que solo se había reído todo el tiempo tenía el primer color en su rostro. Sí, mi boca seguía sonriendo. Permítame presentarle, mi próximo objetivo es usted, señor Lee Won-jun. Hizo una forma de pistola con su dedo y apuntó a la frente de Lee Won. Estallido. Después de hacer un disparo suave, se sonó las yemas de los dedos y luego sonrió. Leonid agregó. A Lee Wan, quien todavía estaba desconcertado. Felicitaciones, porque eres el mejor en este campo, el rescate es caro, pero eres el más caro de todos los honorarios que he recibido, Lee Won. Indiferentemente, continuó. Especialmente, pediste que te hicieran pedazos. Leonid miró a Lee Wan, que se había puesto pálido, y sonrió con amargura. Fue una pena tener un cuerpo tan hermoso. Lee Wan solo lo miró, dejando escapar un suspiro bajo. Lee Wan estaba sentado solo en la cama de la habitación, agarrándose la cabeza. ¿Cómo diablos van las cosas? Ya estoy loco y estoy escuchando todo tipo de tonterías. Lee Wan cubrió su dolorida cabeza y dejó escapar un gemido. Necesitaré algo de tiempo para ordenar. Leonid lo consoló diciendo tonterías. Aún así, me gusta Lee Won, así que le di una última oportunidad y le advertí a Mikhail con anticipación, y los demás simplemente lo enviaron de inmediato. Oh, puedo decir un último deseo antes de morir. No creas que voy a escucharlo. Quería abofetear la cara sonriente, pero no tenía la voluntad de hacerlo. Para Lee Wan, quien se sentó en la cama sin decir una palabra, Leonid dejó un sonido sin sentido y desapareció, diciendo, entonces, un mes después, para despedirme. Mientras tanto, con un amable pedido de limpiar los alrededores. Y ahora, Lee Wan gime en su cabeza como si hubiera comenzado una guerra nuclear. ¿Qué diablos pasó tanto en un día? César lo amenazó, su padre lo empujó y ahora incluso le dio un aviso de muerte. ¿Por qué mi vida estaba tan torcida? Lee Wan no podía entender inglés en absoluto. Si lo piensas bien, es porque todo esto vino de Rusia. Si no hubiera venido, no habría estado involucrado en este caos. Debería haberme quedado en Corea para siempre. Es inútil arrepentirse de lo que ya pasó. Era importante resolver el problema que tenía delante de inmediato.
Después de respirar hondo, Lee Won trató de pensar de nuevo, pero volvió a mirar al aire sin comprender. Cuando salí de la habitación después de unas horas, el sol ya se estaba poniendo. Mikhail, que estaba sentado en el sofá leyendo el periódico, se alegró de ver la cara de Lee Won y sonrió. En otras ocasiones, habría suavizado su expresión incluso como cortesía, pero ahora Lee Won no estaba en esa situación. Mikhail miró a su hijo con una mirada contundente y se sentó frente al sofá con una mirada amistosa. Decidió esperar con el ocio de un adulto en una actitud que seguramente sacaría a relucir algo importante. Después de respirar hondo, Lee Won abrió la boca. Padre. Bueno. Cuando respondió en voz baja, Lee Won, que había vuelto a guardar silencio, habló. Leonid, ¿eres un asesino seguro? ¿Qué? Mikhail, que esperaba oír hablar de la hermosa nuera, parpadeó sorprendido por la pregunta inesperada. Lee Won preguntó de nuevo con una cara seria. Leonid, el hombre que vino antes. ¿Es usted un contratista de confianza? Dicen que es una torre en sus propias palabras. Mikhail miró a su hijo, desconcertado. ¿Por qué Lee Won, que no tiene absolutamente nada que ver con tal cosa, pregunta tal historia? Así es. Todas las misiones son definitivamente realizadas por un hombre. Tiene buenas habilidades y tiene una buena reputación. Es caro, pero lo hace perfectamente. Siempre que les des dinero, pueden cumplir con cualquier pedido de sus clientes, por lo que su credibilidad es alta. Entonces debe ser real. Lee Won sintió un poco de realidad en la explicación de su padre. No es que me quede sentado sin comprender, veré si alguien me pregunta. ¿Quién eres tú? Comprar un asesino tan caro e intentar matarme. De repente, el rostro de un hombre se cruzó. Un hombre que arriesgaría su vida por César. Su acosador. ¿En serio estás tratando de matarme? Siempre lo he pensado, y sigo siendo escéptico, pero la única persona que puede apuntar seriamente a la vida de Lee Won es ese hombre. ¿Por qué de la nada hay alguna forma de contactar a Leonid? Ante la pregunta de Lee Won, su padre asintió, todavía desconcertado. No le digas a la secretaria. ¿Pero qué pasó? Según Leonid, eres muy cercano a él. Entonces, amablemente le avisé con anticipación. En respuesta a la cuestionable pregunta de Mikhail, Lee Won dijo con paciencia que estaba a punto de salir un resoplido. Gracias, entonces, por favor hazlo lo antes posible. Bueno. ¿Pero qué pasó? Tengo algo más que decirte. Bloqueando a Mikhail, Lee Won continuó. Como habrás escuchado, tengo una relación con alguien. El rostro de Mikhail se complicó por un instante. Esto se debe a que no se adaptó fácilmente al tema de la historia. Mientras esperaba que se acostumbrara a la conversación, Lee Won repitió interiormente la historia que estaba a punto de contarle. Es una relación seria y creo que probablemente continuaremos juntos en el futuro. Oh, así. ¿Qué? El rostro de papá se iluminó poco a poco. Parecía haber decidido dejar de lado sus dudas sobre Leonid y concentrarse en las buenas noticias por ahora. Lamento no haberte dicho hasta ahora. Todavía no estoy listo. También necesitaba confianza en la relación. No, está bien. Estoy agradecido de que estés hablando así. Ante la sonrisa benevolente de Mikhail, Lee Won sintió una sensación de hormigueo en la nuca como si estuviera clavada en una espina. Mikhail preguntó con anticipación. Entonces, ¿cuándo vas a saludar? Ese. Lee Won volvió a hacer una pausa y abrió la boca. Antes de eso, tengo algo que decirte. Ese, sobre personas. Sí, inténtalo. Al ver a Lee Won, que tenía dificultades para hablar, Mikhail hizo numerosas suposiciones en un instante. ¿Eres una niña enferma? ¿Tienes mala personalidad? ¿Algún problema con tus padres? Si tienes antecedentes penales. Cuando pensó en todos los malos pensamientos que podría tener, finalmente confesó. Es un hombre. Por un momento, la mente de Mikhail se quedó en blanco. Los muchos pensamientos se desvanecieron en un instante, como si un tifón los hubiera barrido, y se convirtieron en una hoja de papel en blanco. Lee Won agregó con dificultad a Mikhail, quien solo lo miró sin comprender. Lo siento. No, eso es, ese. Mikhail no pudo encontrar nada que decir y siguió tartamudeando. Intenté todo lo que pude imaginar, pero esto fue totalmente inesperado. ¿Qué clase de padre pensaría que el compañero de vida que traerá su hijo será del mismo sexo? Mikhail se desató rápidamente la corbata, respiró hondo y bebió agua. No fue hasta que tragó el agua fría que recuperó un poco la conciencia. No puedo hacer esto, tengo que aceptar el muro de mi hijo. Sí, porque Lee Won es feliz primero. Mikhail, que apenas soportó el vértigo, recordando el rostro de su yeon en su cabeza, volvió a su asiento. Después de que un suspiro fluyó inevitablemente, levantó la cabeza con una cara seria. Por lo general. ¿Tuviste? ¿De Corea? No. Lee Won simplemente lo cortó y lo negó.
El hombre es el primero. Solía salir con mujeres. Hubo un par de mujeres que incluso intentaron casarse. ¿Pero por qué? Lee Wan inclinó la cabeza ante la exclamación que se filtró como un suspiro. Lo siento. No sabía que me enamoraría de un hombre y estaría en una relación así. Lee Won agregó a Mikhail, quien todavía no puede hablar. Incluso mi padre no sabía que se enamoraría de una mujer asiática que conoció de repente un día. Eso y esto son diferentes. Mikhail, que había gritado sin saberlo, rápidamente cerró la boca. Pensé que esta reacción era mala, pero no pude controlarla. Mi hijo un homo. No, dije gay estos días. No importa cómo lo llames, después de todo, así es. No importa lo que diga, su hijo está saliendo con un hombre. Bien entonces. Un niño. En respuesta a la pregunta tardía, Liu Wan parpadeó como preguntando a qué se refería. Mikhail dijo con una cara a punto de llorar. Tu niño. Su Yeon y mi nieto. Era mi sueño que tuvieras una novia bonita y un niño lindo. Lee Won no tenía nada que decir. Al ver a su hijo que solo inclinó la cabeza, los ojos de Mikhail se oscurecieron nuevamente. Que mi hijo era gay sentado en el bar del hotel y bebiendo, Mikhail pensó y pensó. Era un hijo tan orgulloso. Era un hijo muy cariñoso. Él era el único hijo precioso. Ni siquiera podía imaginarme haciendo algo así. ¿Qué está pasando, Lomonosov? Tómalo así. Los ojos húmedos de Mikhail se posaron en el rostro de Lev mientras preguntaba con preocupación. ¿Ustedes? Lev respondió de inmediato. Sí, señor Lomonosov. Mikhail volvió a abrir la boca, pero ninguna palabra salió con facilidad. ¿Te refieres a? Sí, estoy escuchando. Ustedes. Al verlo incapaz de hablar, Lev no supo cómo reaccionar, así que solo parpadeó. Después de un rato, Mikhail, que apenas había calmado sus emociones, abrió la boca. Como si nuestro Li Wan se enamorara del chico malo. Sí. ¿Qué quieres decir? Lev se sobresaltó y recordó la cara de Li Wan. Él, que a cualquiera le parecía un hijo perfecto, ¿se enamoró de ella? No era el mismo hombre inteligente, fuerte y sensato de siempre cuando lo vimos el día anterior. Era un hombre de corazón frío y buen juicio. ¿Quién diablos se atrevió a hacer tal cosa? Por favor dime, ve ahora. Todavía no lo sé. Mikhail, que agarraba el vaso lleno de whisky, miró al aire y afiló los dientes. Estoy seguro de que me enteraré y pondré una bala en la frente del tipo. Al sonido de la puerta abriéndose, Lee Won volvió la cabeza. Mikhail, que se había ido sin decir una palabra, regresó después de 2 horas. Bebía alcohol, así que olía a alcohol. Mientras lo miraba con un sentimiento amargo, Mikhail abrió la boca. Lee Won. Sí. ¿Estás feliz de haber conocido a ese hombre? Hizo una pausa por un momento. ¿Estás feliz? Mirando hacia atrás, la palabra espectáculo parece más apropiada que la palabra felicidad. Después de conocer a César, todo tipo de cosas que pensé que nunca experimentaría en mi vida están brotando frente a mis ojos. Pero ahora, de asesinos a amenazas de muerte. Lee Won, que había estado pensando en el pasado como una lámpara del zodiaco en un instante. Respondió una segunda tarde. Con una expresión muy disgustada. Sí, estoy feliz. Bueno. Mijail hizo una pausa. Eso es todo. Cuando se dio la vuelta, Lee Won dudó por un momento. ¿Es este el final de esto? Algo falta. Cuando pensó eso, Mikhail se dio la vuelta como si hubiera leído sus pensamientos. ¿Cuándo puedo conocer a ese hombre? Cuando Lee Won hizo una pausa y preguntó, Mikhail volvió a hablar. ¿No quisiste presentarme? Estoy mentalmente listo, vamos a encontrarnos, no hagas nada irrespetuoso. Con una sonrisa en su rostro, Liwan no pudo quitárselo ni volver a ponérselo esta vez. De mala gana, Liwan dijo que haría una cita tan pronto como regresara a casa. ¿Vas a conocer a Mikhail? Tan pronto como regresó a su casa vieja y destartalada después de terminar su horario en el spa, Lee Won llamó a César. La reacción de César no fue para nada diferente de lo que esperaba. En respuesta a la respuesta que recibió tan pronto como habló, Liwan sacó a relucir las palabras preparadas con calma por teléfono. Algo pasó, así que le confesé a mi padre. Tú y yo es una relación así. ¿Y qué tipo de relación es esa? César preguntó si no le gustaba la elección de palabras. Lee Won suspiró y señaló. No importa ahora. Entonces. Aún así, César dijo que no entendía. ¿Por qué tengo que ver a Mikhail? La enseñanza también es muy difícil. Es por esto que los padres tienen que enseñar a sus hijos no solo cómo comer y vestirse, sino también cuáles son las reglas sociales. ¿Qué diablos están haciendo los padres de este niño y por qué tengo que venir y hacer esto ahora? Li Wan respondió, sintiendo que le dolía la cabeza. Saluda a tus padres mientras prometiste pasar la vida juntos.
Si crees que no eres así conmigo, entonces no puedes hacerlo. ¿Cuándo? Afortunadamente, funcionó. En cualquier caso, fue una suerte que, aunque el sentido común general no funcionó, entendí de inmediato la historia de la relación directa. Lee Won les dio a Mikhail y Mikhail la fecha y el lugar de la cita con anticipación. César, que se quedó en silencio por un momento, respondió, está bien. ¿Cuándo es la próxima vez que nos vemos? ¿Qué? Ante la pregunta repentina, Lee Won preguntó sin darse cuenta. Dijo César. Has conocido a Mikhail. Tienes que reunirte conmigo esta vez. Lee Won suspiró y se frotó la frente. No es como tomar un boleto numerado y esperar. Lo programaré más tarde y hablaremos de ello. No llegues tarde a tu cita. Bueno. Decidí colgar el teléfono, pero de repente agregó. Te habría dicho que lo hicieras por teléfono. Esto está siendo escuchado a escondidas. Lee Won se preguntó si había escuchado algo incorrecto. Pero el teléfono estaba desconectado y las palabras que escuchó permanecieron en sus oídos. Dimitri. Lee Won frunció el ceño al recordar la existencia de un hombre que solo podía ser olvidado. Hubo demasiadas cosas problemáticas en situaciones en las que inesperadamente fui amenazado de muerte. El día de la cita, nubes oscuras cubrieron el cielo durante toda la mañana. El clima nublado era común en los países del hemisferio norte, donde a menudo nieva, pero Lee Won, sin embargo, sintió una sensación siniestra. Estará bien. César se había referido a Mikhail como un anciano jubilado. Es duro decirlo, pero si lo piensas de esa manera, no harás nada particularmente intimidante. El problema era Mikhail. Parece haber aceptado el hecho de que su hijo es gay, pero aún no sabe quién es su pareja. ¿Qué pasaría si descubrieras que fue César? Esperemos que no provoque un infarto. Lee Won, quien pensó que debería haber hecho el chequeo médico de su padre con anticipación, recordó que recientemente nunca había habido una señal de alerta en su salud. Aún así, en caso de que no lo sepas, me gustaría cambiar la ubicación a algo más cercano al hospital. Mientras esperaba el tren para ir al lugar de reunión del hotel de su padre, Lee Won no dejaba de pensar en decenas de miles de casos en su cabeza, tratando de adivinar todo tipo de situaciones por venir. Como en una escena del drama, Mikhail vertió agua de una copa sobre César e incluso se imaginó a César disparándole. Un carro corría desde muy lejos. El hotel en el centro de la ciudad era una cadena de fama mundial. Fiel a su reputación, el lugar, que demuestra que es de un nivel considerable incluso en Rusia, a menudo dejaba a la gente aturdida en la entrada. Ese día, invitados inusuales llegaron al hotel, donde el personal uniformado hizo que pareciera que estaban clasificando a las personas de un vistazo. Bienvenido, señor Lomonosov. Mikhail, quien visitó el hotel con su asistente personal, dijo con una sonrisa amarga a Lev y varios miembros talentosos de la organización que estaban con él. No tenía que seguirte. No, Lomonosov. Él es el que dañó al maestro. Tengo que entregar mi corazón para que nada como eso vuelva a suceder. El rostro de Lev apretó los puños como si se lo dejara a él, pero Mikhail solo frunció el ceño con una sonrisa incómoda. Mientras se dirigía al restaurante para el que había reservado con antelación, dejó escapar varios suspiros frustrantes. Al principio, estaba furioso y juró no perdonar al tipo que hizo que Lee Won cayera de mala manera, pero a medida que pasaba el tiempo y se volvía más frío, se preguntó si había alguna necesidad de eso. Lo más importante es la felicidad de Lee Won. Ni siquiera me dije a mí mismo que era la primera vez que era hombre. Entonces, parece que originalmente no era gay, pero a pesar de que estaba decidido a estar con ese hombre por el resto de su vida, parece amarlo mucho. Soy Yeon, como tú y como yo. Aunque es difícil para Mikhail recordar su pasado, también está decidida a apoyar el amor de su hijo. No tener nietos es desgarrador, pero ¿qué harías si fuera tu elección? Vivir la vida es el mismo Lee Won. Llegué tarde y ni siquiera tenía las calificaciones como padre. Mikhail se calmó y se fue a una habitación separada. Era un lugar en el que nunca había estado cuando estaba trabajando. Los asesinatos no son raros en lugares como este, por lo que siempre hizo citas en lugares abiertos. Como si lo notara, Lev lo llamó en voz baja. Señor Lomonosov. Era una palabra tranquila, pero el significado era claro. Mikhail sonrió como si estuviera bien. Ahora me voy a sentar así. Mikhail, quien se sentó en la silla provista por el personal, asintió, y la secretaria y Lev con otros miembros de la organización se retiraron a la habitación contigua. Era un gesto de que abandonaría su espacio privado, pero en caso de emergencia, correría hacia él en cualquier momento. Mikhail se sentó solo, esperando que el hombre desconocido viniera con su hijo. Los tiempos de espera siempre son frustrantes, pero hoy es especialmente especial. Después de revisar el reloj en su muñeca, arreglarse la corbata y beber agua varias veces, finalmente escuchó un sonido afuera y sintió señales de personas acercándose. Mikhail rápidamente enderezó la espalda y miró directamente a la entrada.
Pensé que desear la felicidad de Lee Won es un asunto aparte y que se debe establecer la autoridad de un adulto. Si hago algo estúpido y lastimo a Lee Won, lo mataré con mis propias manos. Todavía tenía la habilidad de usar un cuchillo. Cuando miró la puerta que se abría lentamente, pensando que ahora mismo podía clavarle un cuchillo en la frente, Mikhail se detuvo. ¿Por qué está ese tipo aquí? Estaba desconcertado por la situación inesperada. Lo que estaba esperando era el amante de Lee Won. El hombre Lee Won declaró que estaría con él por el resto de su vida. Puede ser un abogado como Lee Won, o puede ser un oficinista ordinario. De todos modos, como el oponente elegido por Lee Won, debe ser un hombre recto, honesto y de buen carácter. Nunca podría ser el hombre que ves ahora. Pero entró un hombre que Mikhail ya conocía. Y no era el hombre que Mikhail estaba esperando. Nunca. ¿Por qué estás aquí? El guía desapareció detrás de la puerta, y César, que se quedó solo, se sentó con una gran mesa redonda en el medio y miró a Mikhail. Mikhail se sintió tardíamente resentido porque el empleado sacó la silla en una situación de desconcierto y solo lo miró fijamente sin decir una palabra mientras se sentaba. César abrió la boca para mirar a Mikhail, quien frunció el ceño levemente. Vine por invitación de Lee Won. A Mikhail, que solo lo miraba sin decir una palabra, le dijo con una cara inexpresiva. Dijo que quería verme. Maldita sea, ¿por qué solo en momentos como este? Lee Won corrió calle abajo, respirando con dificultad. El tren se detuvo en medio de la carretera, por lo que no tuvo más remedio que correr. Estaba demasiado impaciente para esperar el siguiente coche. La hora de la cita ya ha pasado. Tanto Lee Won como Mikhail fueron estrictos con sus compromisos de tiempo, por lo que deben haber llegado a tiempo. Yo debería ser. Lee Won volvió a sentirse culpable y corrió con todas sus fuerzas. Por favor, espero que nada salga mal hasta que yo llegue. ¿Qué clase de pesadilla es esta ahora? Mikhail apenas recordaba eso mientras miraba a César con los ojos bien abiertos. No sé lo que estoy escuchando ahora. ¿Quería ver a ese hombre? ¿Cuándo? No creo que me equivoque. Después de un rato, Mikhail habló en un tono tranquilo. Estoy aquí para otra cita, no tenía planeado verte. ¿De qué tipo de promesa estás hablando? Mikhail respondió con calma a la voz indiferente que no era diferente de lo habitual. No tiene nada que ver contigo, es mi vida privada. César no dijo nada. Se limitó a mirar la cara de Mikhail. Mirándola a la cara, pensó Mikhail. Esa belleza me pone la piel de gallina cada vez que la veo. Es tan hermoso, pero ¿por qué es tan espeluznante? Tal vez sea porque ese tipo no es humano. Lee Won dijo. Al oír el nombre de su hijo, Mikhail levantó las orejas. César continuó hablando con indiferencia. Dijeron que saludarían a sus padres cuando decidieran pasar la vida juntos. Así que Lomonosov quiere conocerme. César entrecerró los ojos y le preguntó a Mikhail, quien se había puesto rígido sin decir una palabra. ¿Me equivoco? Estaba equivocado. Mikhail lo negó con vehemencia. Lee Won dijo que me presentaría a su amante, así que vine aquí. No vine a verte. Si viniste a conocer al amante de Lee Won, entonces tengo razón. A pesar de la fuerte negación, César enfrentó la realidad con calma. Si Lee Won tuviera una relación así con alguien que no sea yo, esa sería otra historia, pero no. Quiero decir que me está engañando en este momento. Mikhail se quedó quieto y miró el rostro inexpresivo de César. ¿Qué escuché ahora? De ninguna manera, ¿cómo podría ser esto? Mikhail no podía volver a sus sentidos. Incluso cuando escuché que Lee Won era gay, no me cautivó tanto. No, me sorprendió, pero de alguna manera lo superé. He llegado hasta aquí porque apenas me he decidido y he decidido aceptarlo. Aunque era un hombre, dijo que al menos sería una persona decente. Incluso si no tuviera una gran posición o fortuna, creía que al menos sería una persona común y corriente. La mafia, y mucho menos ese hombre. Mi mente se enredó y se convirtió en una hoja en blanco en un instante. Confié en Lee Won, pero me sentí traicionado. ¿Cuántos gays y cuántos hombres en el mundo? ¿Por qué elegiste a ese hombre? Mi hijo perfecto tiene toda la inteligencia y la apariencia, pero ¿por qué no tiene ojos para ver? Mako solo miró a César con una cara pálida. Como hombre, como mafioso, ni siquiera tiene las bases para ser un ser humano, por lo que el zar es su oponente. César abrió la boca a Mikhail, quien estaba completamente sin palabras. ¿Tienes más que decir? Entonces me iré. Era un hombre sin modales. Mikhail apenas estaba conteniendo su malestar estomacal. Quiero decir, ¿dónde diablos está ese tipo? A pesar de que era su propio hijo, quería decirle que recuperara el sentido incluso golpeándolo. No podía creer que Lee Won hubiera elegido a un hombre así, no a nadie más, a pesar de su hermoso rostro que desaparecería cuando envejeciera de todos modos, incluso si tuviera buena apariencia.
En primer lugar, si estás con el mismo chico y no naciste gay, pero eres gay, no debería haber algo así. No, por supuesto que debería hacerlo. De lo contrario, era absolutamente inaceptable. Ese bastardo sin escrúpulos tuerce a mi precioso hijo. ¿Por qué? Llegas tarde. Cuando no pudo soportarlo y trató de gritar, Lee Wan saltó con una sincronización increíble. Lee Won. Lee Won. Al mismo tiempo, dos hombres se volvieron hacia él y Lee Won vio que sus rostros sonreían más que nunca. Durante todo el tiempo que comieron, no dijeron nada. Won se sentó entre César y Mikhail y dirigió la conversación, tratando de superar de alguna manera la atmósfera incómoda, pero fue imposible. Lo esperaba de todos modos, era algo por lo que tenía que pasar. Estoy seguro de que ambos estarán satisfechos ya que dije hola. La prohibición de matrimonio de César podría detenerse por un tiempo, pero el problema era Mikhail. A juzgar por la atmósfera actual, parecía que nunca diría que le gustaría volver a encontrarse con el amante de Lee Wan en su vida. Eres suertudo, ni siquiera podía ver lo que estaba pasando justo enfrente de mis ojos. En cualquier caso, Lee Wan reveló todo lo que estaba por revelarse y decidió dejar el resto al paso del tiempo. Después de una comida pesada, finalmente se sirvió el postre. De repente, estaba nervioso de que su padre pudiera estar sirviendo café a César, pero afortunadamente se llevó la taza a la boca sin decir una palabra. ¿A dónde vas? Tan pronto como Lee Wan se levantó, su padre preguntó y César lo miró al mismo tiempo. Lee Wan dijo con una sonrisa incómoda. Espera, ve al baño. ¿Quieres que te lleve? César preguntó significativamente. Quería filmarle que ir al baño es algo que solo hacen las mujeres, pero lo aguanté porque estaba frente a Mikhail. Estaba seguro de explotar de inmediato si mostraba algún coqueteo. Lee Wan, quien salió sin decir una palabra, respiró hondo, barriendo su interior apretado. No quiero volver a crear un lugar como este. Lee Wan se frotó las sienes y se dirigió al baño. Después de que Lee Wan se fue, solo hubo silencio en la habitación, y el silencio cayó entre los dos. Mikhail miró fijamente al apuesto hombre sentado al otro lado de la mesa. Era el mismo rostro sin importar cuántas veces lo mirara y lo mirara una y otra vez. Ese es Sergei. Mikhail lentamente apretó y extendió sus puños sobre el mango de la silla, calmando sus emociones. Cuando me di cuenta de que mi preciado hijo tenía una pareja especial, me sentí feliz y algo triste. De todos modos, pensé que sería bueno siempre y cuando mi hijo fuera feliz, pero la otra persona es un hombre. Me sorprendió, pero si era el camino que eligió Lee Wan, lo acepté. ¿Pero por qué? Con tantos hombres en el mundo, ¿por qué tiene que ser él? No esperaba verte así. A Mikhail, que abrió la boca después de un rato, César respondió con indiferencia. Es así, lo esperaba. Mikhail hizo una pausa y abrió la boca con calma. Escuché que el lado femenino es genial, pero no sabía que también había un gusto por la sodomía. Una vez más, César respondió sin dudarlo. Porque Lee Won es un hombre especial. Sí. Mikhail, que había corregido rápidamente la expresión de su rostro sin darse cuenta y tosió en vano antes de continuar. Como saben, Lee Won no era gay antes. No sé cómo llegué a ese camino, tal vez sea por tu terrible influencia. César no se inquietó en absoluto por la sutil acusación. Bueno, creo que fui yo quien fue tentado. ¿Qué? César respondió con cinismo a la voz que inmediatamente se puso de pie bruscamente. Un hombre que no se siente emocionado cuando ve a Lee Won probablemente no sea un hombre vivo. Con esa cara y personalidad, es normal que cualquier hombre quiera derrotarlo. Era un hombre sin escrúpulos por atreverse a decir tal cosa delante de sus padres. Mikhail se quedó sin palabras por un momento. Era cierto que Lee Won era notablemente guapo. Estaba tan conmovido cuando vio la cara de su hijo por primera vez. Pero quien lo vea puede emocionarse con mi hijo, que es un hombre de verdad, a ese bastardo. Con aspecto de bestia no le importa nada. Michael dijo, mirando a César. Lo que sea que dijiste, era normal por dos razones. Si hubiera estado saliendo con una mujer, me habría casado, tenido hijos y vivido una vida normal. César no respondió. Solo una ceja se movió levemente. Sin embargo, Mikhail no se perdió la sutil reacción y se calmó gracias a ella. Siempre estoy orgulloso de Lee Wan. Rompimos inevitablemente cuando éramos jóvenes, pero eventualmente nos volvimos a encontrar. Lo sabías, vino aquí para conocerme, y si no fuera por mí, no habrías conocido a Lee Wan en tu vida. Quiero decir, tú y Lee Wan están en tal relación, no tienen nada que ver con eso. Pero los padres y los niños son especiales. Mikhail sacó lentamente su billetera del bolsillo interior de su traje y la abrió. Dentro había una foto antigua del día 100 de Lee Won. Cuando vio los ojos de César entrecerrarse ante la primera foto que vio, el orgullo de Mikhail se satisfizo de inmediato. Dijo, poniendo tranquilamente su billetera en su bolsillo. En ese momento, Won In Lee era realmente lindo.
Aprendió a hablar más rápido que los niños normales y caminó más rápido. Cuando llamé desde el otro lado, escuchó su nombre y se esforzó por gatear. César solo miró a Mikhail sonriendo mientras recordaba recuerdos del pasado sin decir una palabra. Mikhail siguió hablando. La última vez que me apuñalaron, estuviste a mi lado todo el día. Recientemente, cuando escuchó la noticia de que me había derrumbado, corrió hacia mí de inmediato. Quiero decir, fue un momento ocupado cuando recibí una solicitud. La última vez que me besaste en la mejilla en mi cumpleaños. Es vergonzoso a esta edad, pero ¿cómo es estar entre padres e hijos? Pescamos juntos, vamos a la sauna, nos bañamos y dormimos en la misma cama. Mikhail le sonrió con confianza a César, quien todavía estaba sin palabras. Después de todo, la sangre es algo especial. No hay nada que no podamos hacer el uno por el otro. Tengo eso con Li Wan. Ese fue el final de las palabras lanzadas descuidadamente. El rostro de Mikhail, que había estado sonriendo brillantemente hasta ese momento, se endureció, y César bebió casualmente el café frente a él. Le dedicó una breve sonrisa a Mikhail, que estaba aturdido como si lo hubieran golpeado. Ah, eso es algo que no se puede hacer entre sangre y sangre. Desafortunadamente. Con esas palabras, Mikhail se despertó. ¿Está mi hijo con él? Eso. Todo tipo de pensamientos duros pasaron por mi mente. Una escena aterradora que no podía expresarse con palabras brilló en su cabeza, pero César frente a él no estaba agitado en absoluto. Al ver su descarada reacción, el autocontrol de Mikhail se hizo añicos en un instante. Gritó y se puso de pie de un salto. Guerra, Sergei. ¿Nadie allí? Córtale la cabeza al zar ahora mismo. ¡Guau! Mientras gritaba, revelando las venas de su frente, inmediatamente se escuchó un fuerte disparo junto con un grito. Poco después, una pared se derrumbó y Lev, que estaba esperando, salió corriendo de detrás de la pared derrumbada con sus hombres. Pero no terminó ahí. La pared del otro lado se derrumbó repentinamente con un fuerte ruido y otros hombres entraron corriendo. Basta, mátalos a todos. Protege al zar. Es la guerra. Muere, zar. ¿A dónde se atreven a ir, todos? Deshazte de todos los Lomonosov. La multitud que había estado esperando corrió a la sala gritando a la vez, y en un instante, la sala se convirtió en un caos. Cuando Li Wan regresó apresuradamente después de un tiempo, el lugar estaba en un lío con los miembros de Sergei y Lomonosov peleando enredados. Pensé que sería así. Lee Wan salió del hotel sintiéndose lleno. Mikhail estaba furioso hasta el punto de guerra, guerra. El lado de Sergei gritaba palabrotas como si no fuera a perder, y gritaba guerra al mismo tiempo. En medio de tal caos, solo César estaba tan tranquilo como el agua estancada. Además, no te presentes. Era demasiado tarde para arrepentirse. El auto de Mikhail fue enviado primero, seguido por la pandilla de Lomonosov, luego el turno de César. Pensé que iba a subirse al sedán que estaba esperando, pero se quedó quieto y no se movió. César, que había estado observando en silencio, habló por primera vez. ¿Ustedes? Quiero decir por qué no. Para ser honesto, Li Wan no quería ver a César ni a su padre en este momento. Solo quiero descansar bien con la cabeza vacía. Era una especificación que los dejaran a los dos en un auto cerrado. Todavía hay un tren, puedes viajar en él. Entonces. Lee Won simplemente dijo hola y se dio la vuelta. Significaba entrar en el coche, pero, por supuesto, César no escuchó. Sentí una presencia siguiéndome por detrás, y cuando miré hacia atrás, todavía caminaba hacia mí. Iré solo. Lee Wan habló con más claridad, pero César ni siquiera respondió. Haz lo que quieras. Mientras caminaba, sintiendo dolor de cabeza, de repente César abrió la boca. ¿Qué dijo Mijail? ¿Qué quieres decir? Lee Wan no tenía forma de saber cuál era la conversación mientras estaba fuera. ¿Estás hablando de trabajo? ¿O se trata de tu relación con tu padre? Cuando hice una pregunta, adivinando aproximadamente esto y aquello, César dijo con una cara inexpresiva. Dijiste que tenías una mujer. ¿Dijiste que te ibas a casar? Café helado. Como si fuera solo eso, Li Wan respondió hoscamente. Es una cosa del pasado, salimos antes de que te conocieras. César volvió a preguntar. Aún sin ninguna expresión. ¿Has dormido con esa mujer? Sentí una sensación extraña, pero honestamente asentí sin siquiera tratar de ocultarlo, seguro. Porque estábamos saliendo. La reacción que volvió al momento siguiente fue completamente inesperada. Li Wan parpadeó al ver a César, quien literalmente perdió la cabeza como si lo hubieran golpeado. ¿Por qué estás haciendo eso? César, que había abierto la boca para decirle algo a Li Wan, quien estaba desconcertado, la volvió a cerrar. Después de un momento, abrió la boca y habló. ¿Dónde está esa mujer ahora? No sé. Tan pronto como Li Wan habló, César lo instó.
Dime la verdad, ¿dónde estás? ¿Eres coreano? Porque no lo sé. Han pasado años desde que rompimos, ¿cómo lo sabes? Después de salir de Corea, no dijo que alguna vez había tenido citas en Rusia. Era todo el pasado, pero no podía entender por qué tenía que ser interrogado así. César preguntó con suspicacia. ¿Realmente no lo sabes? Lee Won respondió sin rodeos. Sí, ¿qué vas a hacer? César no respondió. Con una premonición ominosa que pasó por su mente por un momento, Lee Won lo miró. No lo pienses de manera extraña, ahora, sin saber si el otro está vivo o muerto, averiguémoslo y no hagamos nada malo. César frunció el ceño como si lo hubieran apuñalado en la cara. Parecía como si estuviera ofendido, y los nervios de cerdas afiladas provocaron chispas en todo su cuerpo. Lee Wan estaba nervioso por dentro y agregó insignificantemente. ¿Qué edad tengo? Mira a su alrededor, hay muchos tipos que están casados y tienen hijos. Tú. También. Soy diferente, te ibas a casar. Tú también has tenido eso, y escuché que vas a tener cientos o miles de parejas. Era claro hasta cierto punto exagerado, pero dijo lo que había oído. Me estaba molestando por qué tenía que pararme en la calle por la noche y tener una conversación como esta. Liu Wan alborotó su cabello y exhaló. De todos modos, el presente es importante, así que dejemos de hablar del pasado. Estás en desventaja de todos modos, porque no viví como tú. Se señaló completamente basado en hechos, pero César no estaba convencido. ¿Por qué estoy en desventaja? Lee Wan sintió que los vasos sanguíneos se elevaban a un lado de su frente y exhaló con fuerza. Estás jugando. No es así. ¿A quién compara este niño con quién? Soportando el aumento de la presión arterial, Lee Won lo miró con ojos delgados. ¿Quién es peor, conmigo que tuve eso porque los amaba, o contigo que tuve eso sin amor? Este perro es. Lee Won explotó ante las palabras que salieron sin dudarlo. Está bien, no volveré a tener eso contigo. César hizo una pausa ante la declaración de bomba. ¿Por qué? Su expresión inexpresiva se rompió por un momento, pero sintiéndose un poco satisfecho, Lee Won disparó. Dices que tienes eso, aunque no ames. Luego, haz lo que quieras y vive tu vida. Porque encontraré a alguien que ame y viviré con él eso. Sigamos cada uno nuestro propio camino, sin encontrarnos jamás por el resto de nuestras vidas. Sí, no veamos tu rostro por el resto de nuestras vidas, estando desgarrados así para siempre. Vete a la mierda, veo todas las cosas sucias de la vida, bastardo. La fiebre subió gradualmente, y al final soltó palabrotas, pero César no dijo nada. Lee Won maldijo la desordenada noche y se dio la vuelta. Estaba pensando en irme a casa, pero no salió como quería. Inmediatamente lo agarró del brazo y lo giró violentamente. Dilo otra vez. Los huesos blancos en sus manos apretadas se destacaron, pero la voz que salió de su boca era extremadamente tranquila. César miraba a Lee Wan con un rostro inexpresivo que no era diferente al de cualquier otro momento. Sin saberlo, César le susurró a Lee Won, cuyo rostro se había quedado sin sangre, en voz más baja. ¿Qué dijiste ahora? Por un momento, Lee Wan sintió miedo. ¿Alguna vez te has sentido tan amenazado por este hombre? Era la primera vez que sentía una sensación tan espeluznante, aunque a menudo sentía una amenaza espantosa de él. Sin embargo, no era la personalidad de Lee Won lo que le asustaba. ¿Este bastardo me está amenazando? El aguijón volvió a salir y gritó con fuerza. No voy a tener eso contigo. Rompe, hijo de puta. No quiero verte por el resto de mi vida. La quietud se calmó. Inesperadamente, César solo miró a Ji Won sin ninguna expresión en su rostro. Con retraso, Lee Wan se dio cuenta de que había dicho algo que no debería haber dicho. Sin saberlo, rápidamente miró la mano de César con sus ojos. No había nada en esos dedos largos y bien cuidados. ¿Tu Glock favorita está escondida en el bolsillo interior del traje? ¿Puedo esquivar las balas más rápido de lo que dispara ese bastardo? ¿Debería disculparme ahora por mi error? Maldita sea, estoy hablando de romper por teléfono. Cuando dejó de respirar en contemplación, César abrió la boca. Pensé que estabas tratando de decir algo, pero estaba equivocado. En silencio, muy débilmente, torció los labios. Bueno. ¿En serio en voz baja? Y no había tiempo para comprobarlo. César sacó algo de la chaqueta de su traje. Por un momento pensé que era una Glock, pero me equivoqué. Era un cuchillo. Realmente sucedió en un instante. César quería sonreír fríamente a Lee Wan, pero al momento siguiente se cortó la garganta. ¿Qué? Lee Wan gritó sorprendido y lo agarró. César abrió la boca, sujetándose con una mano el cuello, que chorreaba sangre. Hazlo de nuevo, lo que dijiste. ¿Qué haces, loco? Aquí tienes. Llama a una ambulancia aquí. César, quien agarró el brazo de Lee Wan, quien gritaba con urgencia, exigió en voz más baja.
Dime otra vez, ¿cómo lo vas a hacer? Ahora eso es lo que importa. Dime ahora mismo. Ante los gritos ásperos, Li Wan se puso rígido por un momento. Cambió sus palabras con desconcierto ante los penetrantes ojos plateados que lo miraban. Está bien, lo tengo. No voy a romper, nunca te dejaré, así que cálmate. Después de hacer la difícil promesa, los labios de César sonrieron levemente. Y detrás de César, que se había desplomado, pudo ver a sus hombres corriendo hacia él. Incluso cuando perdió el conocimiento, César no liberó su fuerza de la mano que sostenía el brazo de Li Wan. Mientras lo cargaba apresuradamente en el automóvil y se dirigía al hospital, Li Wan sostuvo el brazo de César todo el tiempo. Este bastardo loco. Li Wan se puso blanco y miró a César. Estaba acostado en la cama con el rostro pálido, inconsciente. Un vendaje grueso estaba envuelto alrededor de su cuello. ¿Qué diablos estás haciendo, loco bastardo? Se impacientó y sin saberlo barrió su cabello violentamente. Afortunadamente, Li Wan pudo llevarlo a un hospital cercano de inmediato, gracias a que los pandilleros lo seguían desde la distancia. Por supuesto, la organización estaba en crisis. Parece que contactaron a Dimitri de inmediato, pero desafortunadamente ahora está en China. Incluso si toma un avión tan pronto como escuche las noticias, tomará al menos varias horas. ¿Cómo me haces? Li Wan dejó escapar un largo suspiro, agarrándose la cabeza con ambas manos. Si lo hiciera, mi corazón no estaría tan pesado. ¿Qué querías? ¿Acabas de jugar con todo lo que tenías que jugar y desear que yo fuera casto? Era tan ridículo que ni siquiera podía reírme. Ni siquiera es un adolescente, ya a esta edad, ¿no es natural pensar que la otra persona tiene experiencia en citas? ¿Qué diablos es eso hasta el punto de luchar en la calle y empuñar espadas? ¿Qué? Soy malo quien diablos, quien a quien sobre el tema de acostarse con todo tipo de mujeres perdedoras. Cuanto más pensaba en ello, más incómodo y molesto me volvía. No sé por qué debería ser criticado. Entonces, ¿por qué no saliste antes y simplemente deambulaste haciendo eso inútil? Es solo que he gastado mi juventud al máximo, pero me estás criticando descaradamente. Un bastardo tonto que nunca ha tenido una relación antes. No puedo hacer nada con este bastardo. Li Wan decidió y levantó la cabeza. Fue cuando los ojos de César se encontraron. Por un instante, escuchó el sonido de la sangre saliendo de su rostro. Nadie abrió la boca. Ji Won se quedó sin palabras y César no pudo hablar. César, que solo había mirado en silencio los dos círculos, movió la mirada. Li Wan abrió la boca con retraso. Es un hospital. Me hicieron los primeros auxilios y me hospitalizaron. Tus hombres están ahora montando guardia fuera de la puerta. Li Wan, quien explicó brevemente, se levantó de su asiento. Era para informar que César se había despertado. Pero antes de que pudiera darse la vuelta, César lo agarró del brazo y Li Wan se vio obligado a detenerse. Voy a decirle a tus subordinados. César abrió la boca y luego frunció el ceño. No se lastimó las cuerdas vocales, pero no parecía que fuera fácil hacer un sonido. Li Wan, que lo estaba mirando, de repente se enojó. ¿Qué diablos estás pensando? ¿Cómo me voy a llevar contigo así? A veces te disparo y te apuñalo con un cuchillo. Tenía temperamento, pero eso era todo. Ah, pensó Li Wan. Traté de romper. Al ver mi corazón debilitarse así, parece que me gusta este loco. Con una amarga realización, declaró Li Wan. Si vuelves a hacer esto, realmente no te dejaré ir. ¿Qué demonios es esto? Sacudió la cabeza, pero César no sonrió como de costumbre. En momentos como este, Li Wan se sentía extraño porque era él quien solía sonreír con amargura. De repente, César agarró el brazo de Li Wan y lo acercó más. Li Wan, que había sido descuidado, fue arrastrado como estaba y cayó boca abajo sobre César. ¿Qué? Sin saberlo, Li Wan gritó sorprendido. César no dijo nada. Solo miró a Li Wan con ojos delgados. No tenía idea de lo que estaba pensando. Li Wan lo miró, su corazón latía con ansiedad dentro de él. De repente, César sonrió levemente. Era varias veces más aterrador que su habitual rostro inexpresivo. Li Wan sin querer contuvo la respiración. La fuerza de la mano que sostenía el brazo se aflojó. Li Wan se levantó apresuradamente. César abrió la boca. Dime que entre. La voz, que era más baja de lo habitual, se mezcló con más sonidos de respiración. Li Wan inmediatamente se dio la vuelta y abrió la puerta de la habitación del hospital. Los pandilleros que esperaban rápidamente enfocaron sus ojos en él con rostros endurecidos. Li Wan le dijo a Yori. Me desperté. Vamos y hablemos. Yori se apresuró a entrar en la habitación del hospital. Varios de sus subordinados, que parecían ser sus secuaces, lo siguieron de inmediato. Li Wan recordó de repente y le preguntó a un miembro de la organización que todavía estaba parado en el pasillo. ¿Tienes cigarrillos?
Él solo lo miró con el ceño fruncido sin decir una palabra. Lee Wan se encogió de hombros y salió del hospital. Estaba a punto de volverme loco por un cigarrillo. Tan pronto como escuchó el informe tardío, Vladimir se apresuró a ver a Mikhail. Vladimir se sobresaltó y se detuvo al ver a Lev y Lev sentados cara a cara en la sala de estar, bebiendo y sufriendo. ¿Qué es esto? Para él, que miraba alternativamente a Lev y Mikhail avergonzado, Lev se tapó la boca con el dedo índice como si le dijera que se callara. Sin escuchar la situación, Vladimir se sentó en un asiento vacío en el sofá. Lev encontró personalmente el vaso y lo colocó frente a Vladimir, y el número de vasos aumentó a 3. Mikhail, que vació el vodka vacío de inmediato, abrió la boca con un suspiro. Oh, Dios mío, nunca pensé que sería él. ¿Cómo podría ser esto? ¿Cómo pudo Liwon hacerme esto? Por mucho que lo odie, ¿cómo puede ser que sea el único entre tantos hombres? Háblame, ¿por qué diablos me está haciendo esto? ¿Estoy castigando a su Yeon así porque hice muchas cosas malas? ¿Esto es venganza? Espero que ese niño esté realmente con él, ¿no es así? Quiero decir, di algo. Vladimir se sorprendió al ver al anciano lamentándose con lágrimas brotando de sus ojos arrugados. El Mikhail que conocía no era un hombre así. El león que guía a Lomonosov, que solía brillar como el sol, ¿cómo pudo volverse tan débil? ¿Qué diablos pasó? Fue difícil contener su nerviosismo, pero Vladimir se mordió el labio y lo soportó. Dada la posición en la que se encontraba, era natural tener ese nivel de control. Incluso si esa persona es la persona con la que nació y la que más admiraba. Señor Lomonosov, por favor entre y descanse. Lev comenzó a apaciguarlo. Miró con tristeza el galimatías de Mikhail, aparentemente borracho, pero con la ayuda de Vladimir, acostó a Mikhail en la cama. Lev, quien silenciosamente cerró la puerta detrás de él mientras se quedaba dormido murmurando palabras incomprensibles, salió de la sala de estar y abrió la boca para Vladimir. Fue difícil. No, ¿qué pasó después de eso? ¿Qué es esto? Lev le preguntó a Vladimir, quien todavía estaba desconcertado. Debes haber escuchado el informe, ¿qué dijiste? Vladimir vaciló y respondió. Bien. Lo que escuché fueron informes de una pelea con Sergei en el restaurante y que el señor Lomonosov declaró la guerra. Bueno, en términos generales, lo fue. Las amargas palabras de Lev sorprendieron a Vladimir una vez más. ¿Es eso cierto? ¿Lomonosov declaró la guerra a Sergei? Por un momento, mi mente se quedó en blanco. A pesar de numerosas disputas e intentos de asesinato, fue la primera vez que se declaró una guerra a gran escala. ¿Qué diablos pasó? ¿Qué hizo el zar? Vladimir recuperó la compostura y preguntó. No hay forma de que el señor Lomonosov diga algo tan grande sin ninguna justificación. Debe haber sido que el hombre cruel provocó algo. ¿Qué dijiste? Si el señor Lomonosov hubiera estado tan emocionado, habría hecho un comentario muy insultante en primer lugar. Es necesario juzgar con seriedad, pero Vladimir ya estaba cerca del 90% dispuesto a ir a la guerra. No puedo perdonarte por atreverte a insultar al señor Lomonosov. Pondré una bala directamente en el corazón del zar. Lev dudó por un momento antes de abrir la boca cuando vio a Vladimir sonriendo con los dientes y mirándolo con ojos temerosos. Yo lo llamaría un insulto. Podría ser, pero ¿qué? Puede que no sea eso. ¿Qué es? Por favor dímelo claramente. ¿Qué pasó? Lev, que todavía estaba sin palabras cuando estaba frustrado, renunció a su suerte después de mucho tiempo. Fui allí hoy. Fue porque el hijo de Lomonosov tenía a alguien a quien presentárselo. Inmediatamente, la cara de Lee Won cruzó por la cabeza de Vladimir. Lev continuó hablándole con el ceño fruncido en la frente involuntariamente. En realidad, en los últimos días de las aguas termales, el hijo declaró que Lomonosov-san tenía una aventura. Probablemente sepa cuánto ha anhelado Lomonosov el matrimonio y los nietos de un hijo. Qué feliz estaba Lomonosov. Entonces, ¿cómo te fue? Vladimir se molestó por los constantes comentarios. He sido paciente hasta ahora, pero quería escuchar la conclusión. Lev suspiró. Por cierto, era un hombre. Vladimir se detuvo y se endureció. Estaba claro que no había imaginado esta respuesta incluso cuando empujó a Lev. Pero esto fue solo el comienzo. Lev siguió hablando con Vladimir, que estaba en silencio. Al principio, Lomonosov también estaba muy sorprendido. Escuché que mi hijo estaba saliendo con una mujer en Corea y que se iba a casar, pero ¿cómo terminó saliendo con un hombre aquí? De todos modos, mi hijo dijo que lo amaba, por lo que no podía casarse, y dijo que lo sentía. Entonces Lomonosov estaba preocupado y dijo que desearía la felicidad de su hijo. Entonces, le pedí que saludara a su amante. El hijo dijo que era su amante y lo traje. Lev perdió algo de tiempo tratando de reunir la fuerza de su cuerpo ya que no fue fácil para él decir la siguiente palabra. Fue el zar. Sí. Vladimir escupió una exclamación atónita por un momento.
Vale la pena, no puedo creer que lo vi con mis propios ojos. Lev pensó amargamente y continuó. Es impactante que mi hijo sea gay, pero cuando apenas superé eso, descubrí que el hombre llamado mi amante era un zar. No es irrazonable que Lomonosov-san se sorprenda así, ¿no? No importa cuánto mejore el mundo, ¿tiene sentido elegirlo entre los muchos hombres? Las quejas de Lev continuaron, pero Vladimir no las escuchó. Simplemente estaba repitiendo unas pocas palabras sin cesar con una expresión en blanco en su rostro. Homosexual amante. Zar. Homosexual amante. Zar. Homosexual amante. Zar. Homosexual amante. Zar. Fue solo después de unos pocos giros de palabras que Vladimir pudo componer una oración. El hijo de Lomonosov es gay y tiene una amante. Además, ese amante es el zar de Sergei. Maldita sea, tonterías. Lev suspiró y asintió ante las palabras de Vladimir, que escupió después de un rato. Realmente no podría haberlo imaginado. Pensé que pasaría algo así, estaba allí. Vladimir se quedó allí, perdido en su mente, repitiendo las mismas palabras una y otra vez, incapaz de encontrar nada más que decir. Vaya. Leo Wan suspiró involuntariamente mientras miraba los documentos. Apenas podía concentrarme en mi trabajo. Ya han pasado unos días. Extrañamente, no hubo comunicación de César. Mi padre también. ¿Debería contactarte primero? Supongo que tendré que hacer una llamada telefónica pronto. Pero no se me ocurrió nada. ¿Qué quisiste decir? ¿Cómo dijiste lo que ya ha pasado ante tus ojos? Si fuera un niño, lo obligaría a sentarse y escuchar lo que decía, pero como es un adulto, eso no puede ser así. Leo Wan suspiró como si estuviera hirviendo. Era un problema aún mayor porque estaba en una posición en la que podría terminar peleando incluso si se decidía. Pero mi padre está jubilado. El pensamiento que apareció en su mente por un momento inmediatamente sacudió su cabeza. La influencia que todavía tenía todavía estaba allí. De un vistazo, Vladimir, un feroz seguidor de Mikhail, trajo una gran cantidad de mercenarios y armas con solo una palabra de Mikhail y destruyó a Sergei. Sin mencionar el lado de César. César. Mientras sus pensamientos se movían en esa dirección nuevamente, las malas palabras salieron por su propia voluntad. Uno u otro tiene que ver sangre. ¿Por qué eres tan extremo, verbalmente o al menos usando tus puños? Si es difícil, saquen todas las pistolas, cuchillos y armas, y digan que son bastardos de la mafia. Li Wan estaba molesto y alborotó su cabello. ¿Tu cuerpo está bien ahora? Fue cuando. De repente, se escuchó un golpe en la puerta principal. ¿Es una petición? Le Won parpadeó sin comprender y levantó su cuerpo estético. No podía darme el lujo de agregar más debido al caso del que estoy actualmente a cargo. Pero incluso si te niegas, primero tienes que ver tu cara. Le Won suspiró y se dirigió a la puerta principal. Sí, ¿qué? Le Won, quien abrió la puerta mientras respondía, hizo una pausa. Un hombre inesperado estaba parado allí. El hombre abrió la boca con un tono contundente característico a Li Wan, quien parpadeó porque no podía entender el idioma inglés. ¿Puedo entrar un segundo? Li Wan, que todavía lo miraba, frunció el ceño con retraso. ¿Vladimir Mikhail? El hombre todavía lo miraba con una cara inexpresiva. Con una tenue arruga grabada en la frente. ¿De qué estás hablando? Leo Wan, quien lo había llevado adentro, preguntó de inmediato tan pronto como se sentó en la silla. Ya estaba complicado en mi cabeza, pero no tenía intención de hacer otro trabajo. Solo quería deshacerme de uno de ellos rápidamente. Vladimir miró a Li Wan con los brazos cruzados y esperando el próximo, con ojos temerosos. El señor Lomonosov está muerto. ¿Padre? ¿Cuándo? Sin saberlo, Vladimir frunció el ceño ante la voz aguda. ¿No eres tú el que dio la causa? ¿Qué? ¿Estás diciendo que te enamoraste de mí? Leo Wan parpadeó y dejó escapar un profundo suspiro. Cuando rompimos, tú lo arreglaste. Más bien, estaba lleno de energía. Pero cuando la noche que regresé de conocerte. Ya habían pasado unos días. Fue entonces cuando Leo Wan descubrió por qué Mikhail no lo había contactado en absoluto. Fue un accidente de este lado, así que debería haberte llamado primero. Tardíamente, Li Wan se sintió culpable. Entonces, ¿estás bien ahora? Cuando se le preguntó, suavizando su expresión, Vladimir continuó hablando sin rodeos. Eres viejo, así que tienes que tener cuidado. ¿Sabías que tienes mal del corazón? Bueno. ¿Pero por qué? Vladimir, que había aguantado hasta entonces, gritó. Leo Wan hizo una pausa y lo miró. Tal vez era natural que estuviera enojado. El rostro de Li Wan estaba sombreado por un creciente sentimiento de culpa. No tenía intención de hacerlo tan grande. Podría haber fingido que no sabía y posponerlo hasta más tarde. Mi padre debe haber estado triste, pero es mejor que caerse, ¿no? Además,
El impacto habría sido mayor ya que el oponente era el oponente. Hiciste que Mikhail se sintiera tan sorprendido de que no me reconociera. Entonces, ¿estás en el hospital ahora? ¿Puede decirme el hospital y el número de habitación? Estás dado de alta. Vladimir apretó los dientes y exhaló. Después de tomar medidas de primeros auxilios, fue diagnosticado y se fue a su casa de inmediato. Por el momento, he ordenado a mi médico que se quede en casa en todo momento. Bueno. Hizo todo lo que se suponía que debía hacer cuando era niño. Lee Wan pensó que debería estar agradecida, pero también estaba atónita. ¿Por qué viniste hasta aquí para hablar ahora? Ven ahora cuando todo esté arreglado. Una vez que abrió la boca para decir gracias, Vladimir lo interceptó. Sería tuyo, no Lomonosov, quien debería ir al hospital. ¿Y? ¿De qué hablas de repente parpadeando desconcertado? Vladimir lo miró con ojos temerosos. ¿Dices que te gustan los hombres? Recibe tratamiento en el hospital, entonces estarás bien. Estaba entumecido como si algo le hubiera golpeado la cabeza. ¿De qué está hablando este hombre ahora? Por lo tanto. Tomando una respiración profunda, dijo Lee Won. ¿Estás diciendo que me volví loco y le presenté a César a mi padre como amante? ¿Qué no? La voz de Vladimir se elevó de repente. Si Lomonosov estuviera conmocionado hasta el punto de colapsar, y si eso fuera normal, ¿no sería ese el caso? Estás equivocado, ve al hospital para recibir tratamiento. Porque incluso si estás loco, definitivamente estás loco. Es un dicho tan anacrónico que los gays son enfermos mentales. No es suficiente ser un hombre, entonces, ¿por qué tienes que ser ese bastardo? Lee Wan se detuvo ante el sonido de un rugido. Incluso se sentía como si el aire retumbara. Los dos se miraron fijamente sin decir una palabra por un rato. Exactamente, Vladimir lo fulminó con la mirada y Lee Wan solo parpadeó sin comprender. Después de eso, hizo una pausa y suspiró, y Lee Wan abrió la boca. Es difícil para mí también, pero no puedo evitarlo. Así fue como se convirtió. Cállate, eso es una enfermedad. No estoy loco. ¡Qué locura! Se ha ido por completo. Vladimir interrumpió ferozmente las palabras de Lee Won. ¿Entonces vas a hacer que Lomonosov se derrumbe, y luego vas a soltar tus manos como si no hubieras hecho nada malo? No es así, pero estás siendo demasiado extremo. Tú eras el problema desde el principio. Con todo, Vladimir gritó. Apareció de la nada, arruinó la organización, robó al señor Lomonosov, y ahora el zar gay es un amante. ¿Qué sigue? ¿Vas a sacar una bomba nuclear de tu bolsillo? Tengo tanto miedo que no puedo ni imaginarlo. ¿Cómo pudiste hacer esto? Solo causas problemas. Estás arruinando todo. Lee Won solo miraba a Vladimir, quien levantaba y bajaba las manos, merodeando por la habitación, maldiciendo y jugueteando con su cabello. Ni siquiera traté de escuchar y no podía entender el idioma, así que no había nada que pudiera hacer al respecto. Vladimir estaba exhausto y callado mientras lo miraba fríamente con los brazos cruzados en silencio. Por lo tanto, en ese momento, Lee Won abrió la boca. ¿Hemos terminado de hablar? Vladimir frunció el ceño mientras volvía su rostro emocionado hacia Lee Won. Lee Won continuó hablando con más frialdad. Gracias por cuidar de mi padre. Pero esta es mi vida privada y es un problema que mi padre y yo resolveremos. En primer lugar, no creo que tengas derecho a intervenir hasta este punto es nuestro negocio familiar. Vladimir inmediatamente abrió los ojos ante las palabras añadidas intencionalmente. El señor Lomonosov es una organización. Estás jubilado. Lee Won interrumpió sus palabras como una espada. Si dices que mueres en la organización nuevamente, no tengo intención de detenerte. Cuando me retiré, no di una opinión, fue mi propia elección. No sé por qué tengo que ser cuestionado así por las decisiones que mi padre tomó por sí mismo. Hizo una pausa por un momento antes de abrir la boca. Era una palabra cruel, pero no había razón para aceptar el temperamento de este hombre ya que siempre fue tratado como un enemigo de la organización. Si sientes que tú o la organización han sido abandonados por tu padre, es una lástima, pero también es inevitable. Ahora que has recibido la organización, eres el dueño, ¿cuánto tiempo te aferrarás a tu padre y esperarás a que regrese? La mano de Vladimir, que había estado acariciando su cabello violentamente, se detuvo. Lee Won agregó tranquilamente a Vladimir, quien lo miró sin siquiera parpadear. El complejo paterno también es feo cuando eso sucede. ¿Qué? ¿Los puños volarán o dispararán? Tal como pensé para mis adentros, escuché una voz desde afuera. Excusa. Lee Won, quien saludó cortésmente como si se burlara deliberadamente, se dirigió directamente a la puerta principal. Nikolai estaba parado afuera de la puerta. Creo que escuchó algo. ¿Estás bien? Al vecino que trató de husmear en la espalda de Lee Won y preguntó, Lee Won respondió insignificantemente. Sí, no es gran cosa.
Lo siento por el alboroto. Con una sonrisa como siempre, no pudo hacer más preguntas, entonces. Espera. Después de cerrar la puerta, Nikolai llamó a Lee Won, que estaba a punto de entrar, y le tendió lo que sostenía. Esto es para ti. Mi abuela lo guardó y me dijo que se lo trajera. Gracias. Un artículo de un tamaño adecuado que podía sostenerse en una mano aparentemente era él. Correo ordinario. Era extraño que no hubiera información sobre el remitente incluso después de mirar alrededor, pero hubo momentos en los que se escondió de esta manera y pidió una misión, así que no lo dudé demasiado. Después de cerrar la puerta, entró Lee Won, puso las cosas sobre la mesa y volvió su atención a Vladimir. Por lo tanto, cuando iba a continuar mi conversación, Vladimir lo interrumpió y preguntó: ¿Qué es esto? Lee Won miró su mirada y respondió: Ya ves, el paquete frente a mí. No hay remitente. A veces vengo aquí. Porque hay muchos clientes que están amenazados con su vida personal. Era un tema completamente diferente al tema anterior, pero gracias a él, el ambiente se volvió mucho más tranquilo. Lee Won continuó hablando. De todos modos, nos ocuparemos de la relación entre mi padre y yo, así que puedes volver y visitar a mi padre pronto y hablaremos. Para que no se escandalice. Era un asunto oscuro incluso cuando lo pensaba yo mismo, pero también era una tarea que tenía que resolverse. Vladimir todavía tenía una cara cuestionable, pero no abrió la boca como si no tuviera nada más que decir. Pensó que diría algunas palabras más o se enfadaría, pero inesperadamente se giró en silencio. Todo lo que hizo fue mirar a Lee Won con una mirada inusual. Esperó dispuesto a escuchar si tenía algo que decir, pero se alejó en silencio. Ampliamente. Vladimir dejó atrás el timbre silencioso y se fue. Solo, Lee Won pateó ligeramente su lengua y se dirigió a la mesa, frotándose el cuello cansado. Nunca pensé que algo así le pasaría a mi padre. ¿Cómo puedo consolarte con palabras? El comienzo del trabajo era la persona misma, por lo que no tenía sentido. Pero primero, hablemos. Fue cuando César abrió el paquete pensando que tenía que aplazar su trabajo y concertar una cita con Mikhail. De repente, se escuchó el sonido de algo rompiéndose en el interior. Lee Won lo tiró por reflejo. Fue entonces cuando tuve un mal presentimiento. El pequeño paquete pareció cortar el aire y, en solo unos segundos, chisporroteó y explotó con un fuerte sonido.